Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 2 de la tarde de hoy, 20 de septiembre del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook pongan La Visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo. Podrán ver la programación, podrán ver todas las noticias cada 15 minutos. En la tarde de hoy tenemos una conversación bastante interesante sobre un tema actual. La verdad es que la semana pasada y esta fueron semanas demasiado agitadas. En América Latina con el tema de la reunión del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y en el mundo con la posible quiebra de la empresa inmobiliaria más grande del mundo, Evergrande se llama, que es propiedad china. Ya muchos están diciendo cosas por ahí que no voy a repetirlas, pero bueno, eso estamos. Tiene una pequeña deuda de más o menos $300 millones y no puede pagar ni los intereses. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, tenemos como invitado una persona muy grata para mí, un amigo, y además muy apreciado no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista profesional. Realmente es un profesional de primera, de esos que uno debe dar gracias de que se los encuentre en la vida. Y se trata del periodista Rogelio Ríos Serrán. Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo has estado? Muy bien, estimado Luis, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y siempre muy contento de estar con tu audiencia en Diálogo Internacional. Saludos a Alexia, saludos a todos los que compartimos esta mesa de opiniones y de conversación. Hay tanto que comentar. Sí, hay mucho. El mundo da para estar horas y horas hablando de esto. Qué bárbaro, ¿no? En todas partes está sucediendo cualquier cosa. Es impresionante. Cualquier cosa. Y esto de China en particular es grave porque afecta la economía mundial. Y vamos a sentir en cualquier momento un coletazo. Eso es grave. Bueno, vamos a tener oportunidad de analizarlo el próximo viernes con un especialista en el tema financiero internacional. Pero bueno, Rogelio, el tema nuestro es precisamente esta reunión que acaba de terminar, que terminó el sábado incluso, 18 de septiembre, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, presidido precisamente por el presidente de México, don López Obrador. Que fue una reunión que a mí me impresionó por muchas razones, ¿no? Una, por su agenda. Dos, por los invitados, por algunos invitados, en todo caso, que fueron tres autoritarios que no tienen el reconocimiento del mundo, en todo caso, que son Maduro, el presidente Ortega y, por supuesto, el presidente de Cuba. Y se ocasionaron muchos choques de tipo diplomático que yo creo que en el futuro van a dar. Pero bueno, esta reunión yo la veo más bien dentro del marco del interés del presidente López Obrador de lanzarse en un liderazgo que no entiendo por qué los políticos latinoamericanos no terminan de entender que el liderazgo viene dado por lo que tú haces, por los frutos de algo, no porque simplemente quieres ser líder. En el caso del presidente Obrador, quiere ser líder de Latinoamérica, pero tú tienes que poner a México a valer, tienes que poner a México realmente a que sea un país ejemplar para poder ser o aspirar a un liderazgo latinoamericano. Pero bueno,
Rogelio, te entrego la palabra. Me gustaría saber tus opiniones. Mira, muchas gracias. Sí, creo que has dicho cosas muy interesantes. Por cierto, mencionando de paso lo de China, durante la reunión hubo un pequeño mensaje por video, claro, de Xi Jinping, el gran líder chino, que mandó simplemente un saludo fraternal, ¿no? Como hacen en el lenguaje socialista, solidario, de todos los pueblos. Sí. Fueron 2 o 3 minutos, no ha sido muy comentado en los medios en México, porque obviamente se robó cámara y la atención a otras cosas, pero llama la atención. Yo no recuerdo otras reuniones de CELAC o de cumbres iberoamericanas o así en que algún líder chino se le haya ocurrido mandar un pequeño saludo, ¿no? Así como que Sí, es por muy, aquí pero estoy yo no es también. extraño en todo caso porque China sabe que ahí está un lugar en donde ellos pueden invertir y sacar mucha ganancia. Eso es todo. Exacto. Ese gesto nos indica, fue simplemente un video, un saludo, pero hiciste acto de presencia, hiciste un trabajo preparatorio para seguramente seguir aplicando una gran estrategia china para la región, pero haces acto de presencia. Déjame entrar, son muchas cosas que comentar de la CELAC, pero entrar es muy claro el propósito, el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar este liderazgo latinoamericano. No es el primer presidente mexicano que ha tenido aspiraciones a nivel internacional. De nueva cuenta, nos remontamos hasta el presidente Luis Echeverría, que estuvo en la presidencia entre 1970 y 1976, con sus viajes a África, a Asia, con su coqueteo con los países del tercer mundo, la tercera vía, y con sus aspiraciones al final de su sexenio. Y se hablaba mucho de que él quería postularse, nada menos, estimado amigo Luis, estimados amigos, que candidato a secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, no, ya ni siquiera un liderazgo regional. Él quería esa silla grande donde han estado personajes de una talla inmensa, Dag Hammarskjöld, bueno, sí, sería largo recitarles, ¿no? Kofi Annan, en fin, que tienen un perfil muy distinto al de un gobernante que porque fue presidente, primer ministro de un país, ya cree que tiene aptitudes para llegar a ese cargo. Pero bueno, eso es otra cosa. Cito el antecedente porque no es la primera vez. Pero igual que Echeverría se enfrentó a la realidad de que el peso de México, la influencia, si se hubiera tenido nada más a su retórica, pues sería inmenso, le abrirían las puertas de la ONU y le hubieran dicho, venga, señor presidente. Yo creo que algo similar le está pasando al presidente López Obrador, con el agravante, y a diferencia de Echeverría, de que en estos primeros 3 años de gobierno, la única salida al exterior del presidente López Obrador fue a Washington a encontrarse el año pasado con el señor Donald Trump. Entonces, así como que las simpatías latinoamericanas, pues no se las ganó con ese viaje, ¿verdad? Fuera de eso, no puso un pie más allá de las fronteras mexicanas. Y si no haces actos de presencia, si no vas a cada cumbre, foro que te inviten desde Davos y las asambleas generales de la ONU, donde hablan todos los líderes, y te paras y saludas y en el cóctel de partes y todo, y haces frente a los periodistas, cosas que hizo incluso alguien de izquierda como fue Lula da Silva en Brasil, una estrategia de comunicación sensacional. Entonces, difícilmente para cuando termine tu cargo o esté ya próximo aspiraciones que buscas por otro lado, si no hay un antecedente, si no te conocen realmente más que por noticias en los medios, pues difícilmente te van a dar por lo menos la oportunidad de decir, considerar, vaya, pues podría ser un líder para América Latina, ¿no? Y eso nada más por el lado de la presencia y liderazgo de la persona. Además, el antecedente que trae la CELAC es una organización nacida al amparo del chavismo, muy fuerte. Esta idea de extinguir, desaparecer la Organización de Estados Americanos proviene de ahí, entonces tampoco hay mucha novedad en la propuesta. Y por si fuera poco, nada más para terminar en este primer comentario, todavía hay más cosas que decir. Por si fuera poco, la reunión no salió como se esperaba. La visita de Nicolás Maduro, quiero enfatizarla, aunque se supone que no era el invitado de honor principal, que lo fue Díaz-Canel de Cuba, que estaba desde el miércoles o jueves en México, participó en los eventos del 15 y del 16 de septiembre, al lado del presidente frente al desfile militar, en fin. Maduro anuncia sorpresivamente el viernes que ya viene volando para México, le avisan
y esto se manejó en columnas políticas entre periodistas, le avisan en ese momento al canciller Marcelo Ebrard y él se entera. Sí. Imagínate En lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Serrán acerca de la recientemente finalizada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en México. Rogelio, nos hablaba sobre la visita de Maduro y me gustaría saber cuál fue el impacto, no solamente lo de Maduro, sino también de los otros dos, porque fue increíble. Hubo un intercambio muy grueso, de balazos ahí. Sí, sí. En pleno foro, en plena reunión de líderes. Sí. Y esto que te decía del anuncio de la visita de Maduro no estaba contemplado originalmente en la agenda, entonces fue de improviso y pues trastocó realmente el ambiente, lo robó la atención de los medios, robó cámara en ese sentido, y creo que le quitó mucho brillo al resultado, al desempeño de la reunión ante los ojos del presidente López Obrador. Si ya de por sí la presencia de Díaz-Canel era bastante friccionante, disruptiva, juntar a Maduro y todavía con la representación de Nicaragua, caray, era un cóctel muy explosivo. Cuando en una reunión que tú convocas a vecinos, un grupo de amigos, y sabes que siempre hay 2 o 3 que son muy rijosos y que con 2 o 3 copas empiezan a decir cosas y a soltar la lengua y todo, y que te van a echar a perder la fiesta, pues te arriesgas mucho y aún sabiendo eso, los invitas a la fiesta. O, como sucede en este caso, se llegan a invitar solos, ¿no? Pues, ¿quién le iba a decir que no a Maduro ya cuando venía en el avión? Entonces, si eso fue así, tal como se menciona en los medios, columnistas, periodistas y todo, o no fue así, yo creo que anda muy cercano a la realidad. Entonces, se iba a trastocar, iba a provocar ya en el foro de los líderes el sábado en la mañana estos enfrentamientos entre Luis Lacalle de Uruguay, el presidente Abrió de Paraguay, los comunicados de la Cancillería de Colombia también en ese sentido, y el presidente de Paraguay, Abrió, fue muy claro cuando de entrada dijo que su presencia en la reunión de ninguna manera implicaba un reconocimiento al gobierno de Maduro. Maduro empezó a contestar con gritos y de ahí empezó todo, luego la intervención de Lacalle. Y la prueba de que todo esto fue tan disruptivo es que al final en el comunicado de tantas cosas que se trataron de acomodar, no quedó, por lo menos en un lugar prominente, esta idea, que se supone que es de los temas centrales, de ver qué seguía en el proceso de desaparición, de extinción de la Organización de Estados Americanos. El presidente de Uruguay fue muy claro, dijo que en su opinión no era el momento para hacer eso, que se podría trabajar, claro, sobre una reforma a la OEA, como cualquier otro organismo internacional, constantemente necesita ajustes y reformas, pero ni hablar de extinguirla y sustituirla mucho menos con la CELAC, ¿no? Entonces, fue un evento muy bizarro, como dicen en Estados Unidos en ese sentido, porque nuestra perspectiva como mexicanos, estimado Luis, y ahí tienes que poner en la balanza qué ganas y qué pierdes, porque así es el balance diplomático, el balance político. Primero, con hacer una reunión y segundo, con tener este tipo de invitados. Cuando tu principal socio comercial, el 80-85% del comercio exterior de México, se realiza con Estados Unidos, el principal socio comercial con el cual tienes un tratado de libre comercio muy extenso, con el cual compartes una gran frontera de más de 3,000 kilómetros y temas de seguridad y de migración que debes trabajar necesariamente de manera conjunta en un foro que celebras en tu país. Y desde días antes, aprovechando la presencia de Díaz-Canel, estás insistiendo retóricamente en el discurso en que hay intervencionismo de Estados Unidos, que Estados Unidos debe levantar el bloqueo contra Cuba, pues así le llama el presidente López Obrador el bloqueo, y además una petición extraña porque pues le estás indicando a otro gobierno extranjero lo que debe de hacer, que otorgue visa a todos los inmigrantes centroamericanos, les abra la frontera y les otorgue visas para recibirlos en su país. Cuando se le ha preguntado al presidente qué opinaba sobre la represión del 11 de julio en Cuba, días después, invocaba la doctrina Estrada y decía
que el principio de no intervención en los asuntos de otros países le impedía opinar, pero no fue así en esta ocasión. Y en un foro en que intentas asumir este liderazgo latinoamericano, acabas entrampado entre las agendas políticas de otros presidentes, y eso denota esto que te mencionaba al principio, un presidente que escasamente ha viajado al exterior y escasamente ha cultivado relaciones personales, ya no con sus cancilleres o secretarios, que ellos pueden ser muy hábiles con sus contrapartes para tejer redes diplomáticas, no lo dudo, tiene esa habilidad el señor Ebrard, pero si él mismo no la tiene, si no había platicado, discutido anteriormente, tanto por el lado de la calle de Abdo, como por el lado de Díaz-Canel, de Maduro, si va a venir, oye, pues, mira, yo quiero que esto nada más así, o lo que sea, un perfil más bajo y todo. Si no se hace ese trabajo de la mera cabeza, del mero líder, pues los resultados están a la vista. Sí, sí, y yo coincido plenamente contigo, sobre todo porque en el tema diplomático hay que cultivar, hay que arar la tierra, hay que ser un agricultor y ir poniéndole agua, regando esas maticas para que vaya creciendo. Y creo que el presidente López falló en eso. Y coincido también con lo que dijiste de esa búsqueda del protagonismo internacional. Creo además, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que más que ganar, el presidente López perdió muchísimo. Y no creo que ese liderazgo se le vaya a dar, por lo menos a él, durante su presidencia, y una vez que salga de la presidencia, ese acuerdo que hay no escrito de que presidente que ya no lo es, tiene que quedarse callado la boca. Eso es una cosa realmente impresionante. Pero bueno, me gustaría que me comentaras un poco sobre eso, sobre el impacto que tuvo primero en la sociedad y después en la política mexicana, la presencia de estos dos señores, y después los escuálidos resultados de la reunión, porque hubo temas que son interesantes, pero el tema del COVID es interesante, pero eso pasa es por la OMC, no pasa por la CELAC. Exactamente, y además esta idea de formar entre todos los países un fondo para desastres naturales, en emergencias, me parece buena propuesta. Se habló también de una agencia espacial en la que colaboren todos los países latinoamericanos, con la idea de soportar también los satélites que den servicio a la región. Son puntos muy interesantes y ojalá se pueda avanzar en eso, pero mira, lo primero que me preguntas, la recepción acá ha sido muy crítica. He revisado yo Rogelio, antes de que me comiences a responder esa pregunta, que me parece que es muy interesante y vital, vamos primero a una corta pausa, claro, y ya regresamos. Sí, claro. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Serrano. Rogelio, tú te dejé unas inquietudes que tú comenzabas a responderme antes de irnos al corte. Así es. Sí, mira, me preguntaba sobre reacciones en México frente a todos los acontecimientos de CELAC y los enfrentamientos que hubo, y la simple y mera presencia de personajes como Maduro, Díaz-Canel, etcétera, que caray, arrastran una cauda de desprestigio internacional muy elevado. Entonces, el mismo jueves 16 de septiembre, el Parlamento Europeo emitió esta resolución en términos durísimos, me parece que hasta inusualmente duros, para condenar no solamente la represión, la violación de los derechos humanos en Cuba y todo, sino el incumplimiento del gobierno de Cuba de un acuerdo que se había establecido con la Unión Europea desde 2017, que abarcaba derechos humanos, cooperación económica, libertades de expresión, etcétera. Entonces, qué casualidad que ese mismo día, y qué mala coincidencia en que el invitado de honor, el presidente cubano, se placeaba en México y participaba en el desfile y expresaba en un discurso junto al presidente de México, el Parlamento Europeo lo condenaba en los términos más duros. Pero algo similar sucedió con Nicolás Maduro. Fue, te digo, medio sorpresiva la noticia, se empezó a comentar desde el viernes, comentando con amigos periodistas, con académicos,
Todos absolutamente me decían que era muy extraño, a qué venía, incluso varios que predijeron, va a echar a perder la reunión, vas a ver, se va a poner el asunto muy candente, y así tal cual sucedió. Y la pregunta de fondo es esta: bueno, ¿y qué gana México con tener a Maduro? Ya no digamos a Díaz-Canel, con tener a Maduro aquí en nuestra comunidad. Platiqué también con amigos venezolanos, residentes aquí en México, y ellos iban mucho más allá, incluso amigos que ya tienen la nacionalidad mexicana, se sentían profundamente agraviados por la simple presencia de Maduro en territorio mexicano, porque era una manera, y desafortunadamente en la política así es, tú sientas a la mesa en una reunión a alguien como interlocutor, pues estás dando un foro, un papel de protagonista, le reconoces un estatus por lo menos de contraparte en ese sentido. Si no lo quieres hacer demasiado formalmente, pues de facto lo estás estableciendo. Entonces, constantemente me han repetido los amigos venezolanos, mexicanos, tienen el estatus ya también de nacionalización, que cuidado, porque ese era el camino que se seguía en Venezuela, y se llegó a un extremo que no quisieran ver en México, y que no pensaban ellos que la simple presencia de Maduro los hiciera sentir, bueno, emocionalmente tan mal, como que revivir viejas heridas, ¿no? Que se pensaba no olvidadas, por supuesto, pero que la distancia y estar en otro país, en otra sociedad, había aliviado. Entonces, resultó inexplicable, y yo hasta el momento las opiniones que he recogido son abrumadoramente críticas de la presencia de Maduro en particular, de Díaz-Canel también, y del hecho de que, haciendo este balance final de la CELAC, qué ganamos y qué perdemos, reitero, con vista hacia Estados Unidos. Sí, realmente es impresionante. Hay dos cosas. Una pregunta que yo me hago a mí mismo desde el punto de vista del derecho, y no me la he podido responder. Con tremenda descalificación que le dio la expresidenta Bachelet, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, con el informe que presentó sobre Venezuela. Es decir, ¿dónde México consigue la legitimidad para que Maduro se presente a una reunión en un organismo latinoamericano? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es una afirmación lógica. Yo estimo, y no solamente yo, sino mucha gente estima, que el Maduro lo que quería era, y por eso fue a última hora que decidió ir, ganar una legitimidad, que afortunadamente estaba el presidente Lacalle, y estaba el presidente de Paraguay, y estaba el presidente de Ecuador. El solo hecho de que el presidente Lacalle haya recitado una estrofa de patria y vida es una cosa importante. Esa legitimidad a Maduro no lo logró. Lo hubiese logrado si el resto de los presidentes se hubiesen quedado absolutamente callados escuchando. Así es, porque el que calla, pues concede, ¿no? Así el es. que calla otorga, se dice así es. Mira, la fuente de legitimidad, recordemos que cuando se han dado los episodios de elecciones, la creación de dos asambleas incluso en Venezuela, las diferencias entre Guaidó y Maduro, la postura de México fue no alinearse con la condena que hacía la Organización de Estados Americanos. Se alinearon en ese momento con Uruguay antes de la llegada de Lacalle, que estaba Mujica, y digamos con afinidades de izquierda ideológicas más cercanas, en el sentido de que no condenar desde la OEA, pero ofrecer una tercera vía o una segunda vía alterna para las negociaciones diplomáticas, que nunca funcionó. Recordemos que se está realizando, México es sede, físicamente es sede, aunque lo promueven Noruega, las autoridades europeas, de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Entonces, también era una situación muy delicada, porque uno de los saldos que hay que analizar a partir de ahora, pues en dónde queda este diálogo. Legítimamente la oposición venezolana puede pensar que se está favoreciendo, nada más con la presencia de Maduro, a una de las partes, se rompe la neutralidad del territorio, o sea, ponen aprietos ese mecanismo en particular. ¿De dónde viene esa legitimidad? Es una buena pregunta, incluso para buscar argumentos jurídicos, porque ha sido severamente cuestionada la última elección de Maduro. Se dice que fue fraudulenta. Se pedía por parte de las autoridades europeas, del Parlamento Europeo, que se repitiera, que se anulara y se convocara a una nueva elección.
No ha sido así. Evidentemente, el gobierno de México, con su silencio, como lo ha tenido ante Nicaragua, como lo han tenido ante Cuba, pues es una manera de adoptar una postura internacional. Qué bueno que estuvo realmente, estoy de acuerdo contigo, el presidente en la calle de Uruguay, sobre todo que fue el más articulado en ese sentido, y cuando le dijo que sí, le juntaron 700,000 firmas en su país en su contra, pero es algo que en su país se puede hacer, Sí, y no en el suyo, señor presidente. Entonces, sí, no, pero ese fragmento de la canción fue formidable. No hay una legitimidad precisa y dura. Circuló ampliamente en redes sociales en México este cartelón de la DEA. Yo primero pensaba que era medio fake y todo, pero pues no, pues resulta que la DEA, la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, había anunciado que aumentó a $15 millones la recompensa por Nicolás Maduro, por este juicio que se sigue, en donde los participantes del juicio lo han señalado, etcétera. Y la broma era en las redes sociales, pues ya está en México, ¿no? Agárrenlo y nos ganamos 15 millones para las vacunas y para todo eso. Y luego tenía gestos Maduro que yo no entiendo. Me decía alguien, es que se siente en su casa, como Juan por su casa. Muy temprano el sábado en la mañana, y empezó a difundirlo en las redes sociales, se subió una camioneta, él mismo la manejó en las calles del centro de México, y empezó a recorrer, y todavía está la parafernalia de las fiestas patrias, y las iluminaciones, y los adornos, y todo. Traía al embajador de Venezuela atrás, y hasta lo alumbraba, bueno, lo enfocaba con el celular y todo. Qué bueno que los mexicanos hicieron esto, y él iba manejando, ¿no? Entonces, no sé, es demasiado coloquial el asunto. Ya no digamos la formalidad de decir, obviamente no tengo un permiso de conducir en el país. Bueno, eso es demagogia. Eso es demagogia. Y como si llega algún familiar a tu casa y agarra tu carro y todo, bueno, es familia, es cercano, pero es excesiva familiaridad, ¿no? Es decir, respeta mínimamente. En el mundo diplomático eso cuenta muchísimo, tú lo sabes muy bien. Sí. La tierra que fueres, haz lo que vieres, y respeta los protocolos, las restricciones, las condiciones de un país al que vas. Si agarras un carro, pues sí, no te van a decir nada, tú eres el presidente de un país, pero se ve tan mal, se ve tan fuera de lugar, como decir, es que yo llegué a mi casa aquí con mis compadres, con mis amigos, ¿no? Es decir, no sé, manda un mensaje muy extraño en ese sentido, que no haya quien le dijera, de parte incluso de la Cancillería mexicana, por favor, señor presidente, guarde las cosas. Claro. No había quien lo parara. Sí, tú dijiste algo bien importante y por donde yo no me había pasado, y te advierto que lo voy a utilizar, que es que México puede perder ya perdió la legitimidad de ser un país en donde se realice un diálogo, una negociación entre la oposición y el gobierno de Maduro. Ese es un detallazo, decimos nosotros. Está sobre la mesa porque se rompe la neutralidad de la persona, del país, del gobierno que hospeda, ¿no? a los dialogantes. Entonces, se rompe porque pues, formalmente no intervinieron en el diálogo, pero la mera presencia, ¿por qué no invitaron a Guaidó en todo caso? ¿O claro. por qué no haber impedido la presencia de Maduro? Con el argumento de que se está celebrando en México el diálogo, que no es conveniente, que eso puede influir, romper el ambiente de neutralidad, etcétera, pero pues parece que es una de las cosas que no se midieron desde la Cancillería incluso. Yo ahí atando estos cabos creo que entonces sí tomaron por sorpresa al canciller Marcelo Ebrard. Se dice en las columnas políticas en México que la invitación fue también, insistió mucho la primera dama, la esposa del presidente López Obrador, doña Beatriz, en que se le diera un espacio a Maduro con el argumento de que se acaban de estar en México Salvador Abascal y los representantes de Vox en España, del fascismo y todo esto. Ahí hicieron una reunión muy extraña con senadores del Partido de Acción Nacional, hasta firmaron una carta y todo. Si vinieron de un extremo, casi, ¿por qué no venían del otro? Que eso le daba entonces lugar al presidente. Yo no sé si al presidente López Obrador para tener a Maduro acá, yo no sé si esto fuera, tal vez influyó, tal vez no, pero la medición esencial era, primero, en qué papel nos pone con Estados Unidos,
Y en segundo lugar, y digo por precedencia, digamos, no porque sea menos ni mucho, ni otra cosa, ni porque sea algo para desdeñar, para nada, pero además estamos hospedando un diálogo muy delicado, del cual depende, me parece, ahorita, o dependía, no sé si va a seguir el diálogo, el futuro inmediato de Venezuela, y entonces viene y se placea además con aquella naturalidad. Vino el tío Nicolás casi y se paseó y agarró la camioneta y se fue, y habló y dijo, y como los invitados que te digo en la fiesta, ¿no? Que Claro, hablan sí. y te echan a perder la fiesta porque Sí, te siguen no, definitivamente es así. Definitivamente es así. Sí, caray. realmente creo que ahí fallaron las dos cancillerías, ¿no? La Cancillería venezolana, porque no le advirtió al presidente del riesgo que corría de mayor deterioro político ante el mundo, presentándose en esas condiciones, dado los antecedentes de lo que sucedió en el Consejo de Derechos Humanos, dado los antecedentes del pedido de captura que tiene por un valor de 15 millones de dólares, dado que iban a otros presidentes a estar presentes, porque esos son argumentos que se utilizan cuando un presidente va a aceptar una invitación. Lo primero que hace, y te lo digo porque lo viví mucho tiempo, es preguntarle a la Cancillería, ¿puedo ir? Y en el caso de Venezuela, nosotros siempre decimos, presidente, estos son los pros y estos son los contras. Recomendación, no vaya o asista y diga esto, y punto. Y en el caso de la Bajo Cancillería, perfil o un perfil tranquilo. exactamente. En el caso de la Cancillería de México, porque a mí no me cabe la menor duda que ellos sabían, pero tampoco el presidente López o el ministro Ebrard no llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y le dijo, mira esto, hay que tener cuidado de esto. Entonces, pero bueno, son fallas que se ven y cómo se hace. Rogelio, vamos a la pausa y ya regresamos con el tema. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Serrano. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Herrán sobre la reunión del CELAC que acaba de terminar en México. Para la audiencia que no le ha dado tiempo de ponerse al día de lo que está pasando, sobre todo, y quisiera leerles lo que el presidente Lacalle le respondió al presidente de Cuba, que le dijo que no siga corriendo la sangre. Es un párrafo una estrofa de Patria y Vida, una de las canciones que se ha puesto de moda, que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Eso es un párrafo que le recitó el presidente Lacalle. Es un párrafo muy duro, es algo muy duro que yo nunca había visto, salvo cuando Nikita Khrushchev se sacó los zapatos en la Asamblea General de Naciones Unidas y golpeó el escritorio. Te digo que no había visto algo y eso fue una afrenta que no creo que vaya a mejorar las relaciones entre ese bando de izquierda y el otro bando que lo conforma la mayoría. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estaba recordando también, a propósito de que cuando ya los bandos se dividen, y la mera presencia, la simple presencia, antes de entrar en detalles de discusión, si los desacuerdos hubieran sido por puntos específicos de la agenda, hubieras entendido que eso es parte normal de toda negociación, en todo caso, ¿no? Pero ni siquiera la agenda como se había pensado originalmente funcionó, porque los desacuerdos fueron esenciales. Es decir, el hecho de que yo esté aquí no le da un reconocimiento a su gobierno, a usted que está sentado al otro lado de la mesa. Y ahí, estoy de acuerdo contigo, cuando decías de la presencia de Maduro, faltó trabajo diplomático previo, también faltó trabajo diplomático previo por no prever ese tipo de situaciones, no saber qué traía el señor Lacalle en su ronco pecho. Aparentemente nadie a su mismo nivel de interlocución, el presidente habló con él para decir, a ver, oye, quiero que vengas, como ves, estas son mis ideas, cuáles son las tuyas,
va a estar fulano, pero queremos un ambiente más cordial. Aparentemente no se hizo nada de eso. Y recordé también ahorita en la pausa que en el año 1981, hace ya 40 años, se dio, cuando estaba la situación muy fuerte en la guerra civil en El Salvador, se dio un gesto diplomático entre México y Francia y emitieron un comunicado conjunto, que era entonces presidente de Francia, François Mitterrand, el presidente de México era José López Portillo, en donde dieron el carácter de interlocutor de fuerza combatiente al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se debatía en una sangrienta y cruel guerra contra el gobierno del Salvador. Y eso que fue en su momento también criticado en México a nivel internacional, criticado y favorecido, cambió también la perspectiva del conflicto en El Salvador. Lo que sucedió después es que se hicieron negociaciones de paz, unieron representantes del Frente Farabundo, guerrilleros que estaban del campo de batalla a una sala de negociación en México, creo que fue en el castillo de Chapultepec, y empezaron a negociarse acuerdos. De no haberse dado esa apertura, yo creo que hubiera difícilmente terminado todavía, si se puede hablar de un buen fin, el conflicto civil en El Salvador, que pegó muchas vidas. Pero en tanto se hacía esa negociación, de ninguna manera se invitó al presidente de El Salvador, a la junta que dominaba en ese entonces El Salvador, a visitar de cortesía a México, ni nada, ni a Francia, ni mucho menos. Se guardaron todas las formas diplomáticas hasta que se diera algún resultado este diálogo, entonces se seguía avanzando. Pero aquí no fue así, entonces quiero insistir en eso porque si en otras épocas de otros diplomáticos, otros gobiernos de México, se ha tenido ese punto fino para tejer, pues evidentemente aquí faltó. Y esta carencia, esta falta de, no digo de oficio diplomático, el canciller Ebrard lo tiene y tiene un equipo de gente muy capaz en la Secretaría y un servicio exterior con diplomáticos sazonados que seguramente de haberles dejado participar y que se escucharan sus voces, otro hubiera sido el resultado. Pero bueno, esa es otra historia. No se dio y pues quedó el asunto en una situación en que lo mediático es finalmente lo que se captura a nivel internacional. Lo mediático fueron estos enfrentamientos abiertos, ¿no? Entre Maduro, entre Díaz-Canel, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay. Lo demás en la agenda, pues por lo menos en las notas periodísticas se menciona ahí hasta abajo de la nota, si es que alguien llega a leerlo hasta allá. La foto, los videos, todo es la confrontación. Entonces, pues si no querías llegar a ese terreno como anfitrión de la CELAC, seguramente están haciendo ya un balance muy crudo a puertas cerradas en la Cancillería, qué fue lo que falló y cómo evitar que se repita en el futuro y cómo rescatar este naufragio, ¿no? de esta cumbre y sobre todo, qué les vamos a decir en Washington. Claro. Y qué le vamos a decir en Cuba y qué le vamos a decir a la oposición venezolana. Así es. Rogelio, al final de todo esto, de todo lo que hemos visto este fin de semana, ¿cómo crees tú que va a seguir esas aspiraciones de López Obrador? Porque aspira a liderar el tercer mundo, utiliza cosas que yo me quedé impresionado cuando leí un discurso hace poco donde él aseguraba que México fue fundado hace 10.000 años. Y yo dije, caramba, mi historia fracasó, mis estudios de historia no sirvieron para nada. Y después la solicitud de disculpa a España, que lo ha reiterado en varias oportunidades. Y recordé algo que no sé si lo has leído, pero yo te lo recomiendo. Hubo una investigación de 3 tomos que yo me leí en México, que la hizo la UNAM, una investigación histórica, y se llama La Confesión de los Vencidos. Eso vale la pena ponérselo, yo lo tengo, es un libro, son 3 tomos pequeños, en donde está toda la historia, pero basado en entrevistas, basado en eso, y te deja claro, yo estuve en México en los años 80, te deja claro que la concepción del presidente López Obrador como que no está muy clara en cuanto a la historia. Pero bueno, me gustaría saber sobre el liderazgo, cómo lo estás viendo tú a futuro, todo esto que está sucediendo. Pues mira, después de
pues tope que se dio en la arena internacional, y seguramente, porque es un hombre listo en ese sentido, sabe que por aquí ya no le puede buscar, que es gastar cartuchos en algo que salió mal, a menos que ya después de 3 años en el poder y dentro de esta burbuja de poder, a menos que ya no esté captando eso, que haya perdido su sensibilidad como político opositor, líder social. Cuando estás en esa posición, pues debe ser muy astuto para saber leer las tendencias sociales, políticas, los sentimientos de la gente, para ver cómo le llevas la contra al gobierno en turno, la crítica y enderezas tus baterías, ¿no? Me parece que algo pasa cuando llegas al poder y cambia la perspectiva de una manera muy severa. ¿Qué sigue para él en términos de liderazgo regional? Me parece que ya no es que nada que hacer, por lo menos mucho que hacer. Ya se fincaron las posiciones, tomó sus fichas de dominó y dejó claramente establecido cuáles son sus afinidades. Lo que sigue es que sea el propio Marcelo Ebrard, el canciller, el que recupere este control de daños, hacerlo con Washington, para convencernos una vez más de que, bueno, pues fue una reunión nada más, lo que dijo el presidente es más de discurso que de hecho, en la práctica estamos haciendo otras cosas, y a ver qué razones se les dan a los americanos. Pero yo ya no veo en el corto plazo ni en el mediano plazo un liderazgo regional para López Obrador, una proyección internacional que pueda resarcirse a partir de esta cumbre muy extraña. No sé si denominarla fracaso o no, ese es un término más, digamos, de titulares de periódico, ¿no? Que les gusta siempre decir quién ganó un debate, quién lo perdió y todo. Al final el balance puede no ser tan malo si hubo otro tipo de acuerdos, pero lo notorio es que no se llegó a esta idea, no avanzó esta idea de la extinción de la Organización de Estados Americanos, y lo notorio fueron las presencias, ¿no? Eso habló mucho más que 1000 palabras. Sí. Y creo que por lo pronto esta puerta de liderazgo regional e internacional para el presidente queda completamente cerrada. Tiene que responder también al interior, porque están enderezándose las críticas también de los partidos políticos de oposición, incluso de voces dentro de Morena, voces más moderadas, que gente que dice yo soy de izquierda, yo he seguido a López Obrador desde hace mucho tiempo en otros partidos políticos, pero no me explico por qué esta invitación a Nicolás Maduro o al presidente Díaz-Canel, amigos míos que han estado en el servicio exterior, que estuvieron incluso asignados a la representación diplomática mexicana en Cuba, en La Habana, que conocieron de cerca al gobierno cubano, se sorprendieron de este trato, esta dispensa tan grande al presidente Díaz-Canel, y obviamente no comulgan con ello, ¿no? Conocieron de primera mano los entretelones, ¿no?, de la política cubana y la relación bilateral. Entonces, caramba, se cierran muchas puertas, no solamente en esto que me preguntas de liderazgo regional, internacional, sino también al interior. Sigue siendo inexplicable esta situación, tanto con Díaz-Canel como con Nicolás Maduro. ¿Para qué querías tenerlos juntos este fin de semana? Sí, efectivamente, yo coincido plenamente contigo en todo lo que acabas de señalar y en todo lo que señalaste durante la conversación. Rogelio, yo te agradezco infinitamente que me hayas dado el tiempo de tener esta magnífica conversación. Siempre converso gratamente contigo. Eres una persona muy clara. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el espacio que me has dado en tu agenda. Te agradezco mucho, Alexia. Gracias por estar conmigo siempre. Alexia es una maravilla. No. Gracias. Ahí apoyando fielmente como se debe. Fiel, no importa qué crimen cometa, igual yo lo apoyo. Exactamente, igual está ahí, como debe ser. Cómo no. Un abrazo para ambos. Un abrazo. Gracias. Feliz tarde. Cuídense. Hasta luego, gracias.